Pues vamos a comenzar, hermanos. Yo sé que todos están ávidos de escuchar la palabra del Señor. A veces no tanto cuando pues hay cosas que sabemos que tenemos que corregir, cosas que la palabra de Dios nos enseña que no son, pues no sé, muy cómodas. Pero yo creo que muchas de las cosas que hemos hecho, los errores que hemos cometido, los hacemos en ignorancia, y no que seamos inocentes por ignorancia, pero hay cosas que probablemente nosotros cambiaríamos si conociéramos más claramente la verdad. ¿O no es cierto, hermano? En nuestra vida y en nuestra conciencia hay muchas cosas que hay que educar, porque nuestra conciencia habituada a lo malo y nuestra propia carnalidad pues nos hacen un hábito de malas prácticas de las cuales a veces ni nos damos cuenta. Y en este caso, hermano, yo estoy seguro que todos, sin excepción, yo personalmente, tú personalmente, hemos hecho algo que ha causado división en el área en la que estemos, sea en la familia, sea en la iglesia, sea en donde sea en nuestro trabajo, también provocamos divisiones. Pero por eso estamos aprendiendo, ¿verdad, hermano? A través de una iglesia que es exhortada por medio de Pablo, pero el Espíritu Santo hablando. Y veíamos 4 énfasis en la palabra en este pasaje que estamos tocando en esta miniserie que se llama la enfermedad silenciosa de la división, la súplica, número 1, los partidos, el principio, que es pues el cuerpo de Cristo es uno, Cristo es solamente uno. Y en este momento vamos a ver la número 4, que es la prioridad. La prioridad. ¿Sí? La prioridad. Y dice 1 Corintios 1, que es de donde estamos tomando nuestra base, y en este momento vamos a tomar del 14 al 17, dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. ¿Quién le quiere poner a su hijo Gallo? O Crispo. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Digo, son nombres antiguos, ¿no? Pues, los de 1000 años, nuestros nombres van a estar ridículamente igual, ¿no? Dice, versículo 15, también, digo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfano, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ok, bueno. Entonces aquí Pablo está diciendo, hermanos, yo sé cuáles son mis prioridades. Y ahí al principio dice, doy gracias a Dios que ninguno de vosotros he bautizado. Pero la cuestión aquí es de que doy gracias a Dios, no es como que por pura suerte no bauticé a nadie, o sea, de chiripa, y si lo hubiera hecho, no. Gracias a Dios aquí, hermano, sí tiene que ver con una verdadera gratitud a Dios, no porque la suerte lo favoreció, no. Es que cuando dice gracias a Dios, está hablando por la sabiduría que Dios le da, por la prudencia que Dios le ha dado, y por supuesto la sensibilidad para recibir la dirección del Espíritu Santo. Hermano, esas 3 cosas, sabiduría, prudencia y sensibilidad para recibir la dirección del Espíritu Santo, son cosas que se hacen absolutamente necesarias en la vida de un cristiano. En la vida de un cristiano normal, o en la vida normal de un cristiano, hermano, debe ser sabiduría, prudencia y sensibilidad para seguir la dirección del Espíritu Santo.
el consejo del Señor, hermano, porque esas cosas te van a librar de un montón de problemas. Montón de problemas. En ese caso, hermano, estas tres se basan aquí en esto, lo que ya tenemos escrito de la palabra. La sabiduría se basa en la palabra. El discernimiento se basa en la palabra. O sea, parte de estas tres cosas, sabiduría y prudencia, la puedes adquirir tú fácilmente si tan solo estudiaras tu Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña la prudencia, nos enseña la inteligencia, nos enseña a tomar las mejores decisiones en toda nuestra vida y nos evita de un montón de problemas. Pero no solamente esto, sino que de lo mejor es que el Espíritu Santo habita en nosotros. Hermano, la guianza del Espíritu Santo es latente, es especial, es específica para la vida de cada uno de nosotros. Si tan solo nosotros tuviéramos sensibilidad para escuchar la dirección del Espíritu Santo, hermano, seríamos, o nuestras situaciones estarían muy diferentes, ¿verdad? Entonces, bueno, Pablo estaba diciendo, gracias al Señor, porque Él fue el que me libró por la sabiduría y la prudencia y por su guianza de ser acusado de proselitista. ¿Verdad? Pues recuerda, hermano, que los corintios eran carnales y que estaban haciendo sus partidos allí en la iglesia. No, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, no, yo soy de Cristo. Entonces ellos, hermano, estaban haciéndose sus propios presidentes de la república, bueno, en este caso, sus propios dirigentes, identificándose con ellos y muy probablemente acusando o criticando a los otros que no son los que a ellos les gustan, ¿verdad? Pero Pablo dice, gracias a Dios que ustedes no me pueden acusar a mí porque yo los haya hecho que se unieran a mi partido. Es decir, ustedes son los que están haciendo eso. De mi parte, yo le doy gracias al Señor y a la prudencia y a la sabiduría que Él me da y a la guianza de su Espíritu que me hizo que no bautizara a ninguno de ustedes. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué le da gracias al Señor de que no bautizara a ninguno? ¿Verdad? Bueno, pues porque la cuestión del bautismo, tanto en el ámbito pagano, de hecho dicen que la práctica del bautismo es una práctica pagana en realidad, que esa cuestión del lavamiento de las vírgenes en realidad no importa si es lavamiento, si no es lavamiento, y si el Señor toma eso como un ejemplo del lavamiento de los pecados, Él puede hacer lo que Él quiera, ¿verdad? Y los lavamientos vienen desde el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, del lavamiento de las manos. Ellos se tenían que lavar por completo, si no, no podían entrar al oficio sacerdotal. Pero bueno, entonces, en realidad, en ese momento cuando Pablo habla de ese lavamiento, esto implica otras cosas, que es como un rito de iniciación o como un rito en el cual se bautiza a la gente para iniciarse en una escuela. O decir, yo soy discípulo de este, o yo soy discípulo del otro, ¿verdad? Entonces cuando dices, yo soy discípulo de este, yo soy discípulo del otro, entonces tú estás teniendo una persona a la cual tú te estás amoldando, a la cual tú te estás afiliando como un partido, ¿verdad? Pero Pablo dijo, yo no los bauticé, porque hacen un partido conmigo. Era muy común, hermano, que los maestros bautizaran a sus discípulos y fueran bautizados en el nombre de ese maestro, que no tuviera que ver con el simbolismo que nosotros tenemos del lavamiento en la sangre del Señor Jesucristo. Pero bueno, entonces, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Gracias a Dios, porque Él nunca me va a dejar conducirme de una manera en la que no tengo que conducirme. Es más, el Señor me va a prevenir a mí
anticipadamente, bueno, redundantemente diciéndolo, me va a prevenir a mí anticipadamente de cualquier cosa que yo pueda ver o discernir que puede ser un problema, aunque la decisión que yo tome en este momento no sea ningún problema y no sea ningún tipo de pecado, porque ¿es pecado bautizar a la gente? No es pecado, en absoluto. Es un mandamiento. La palabra de Dios dice ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero Pablo sabía perfectamente que estos corintios, o de acuerdo al contexto de su cultura, estos pueden tomar a la gente como, oh, yo soy bautizado por el apóstol Pablo, ¿no? Pero él dijo, gracias a Dios que no lo hice. Y en otra parte, hermano, en la segunda carta de los Corintios, hubo otra situación, la cual vamos a estudiar más a fondo ya que lleguemos a este libro, de Pablo también tomando una decisión sabia, anticipada, previniendo que él fuera a tener problemas. Y vamos para allá también. Segunda de Corintios 2:17. Esa es la segunda carta. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Fíjense, este es muy interesante este verso, hermano, porque él está haciendo una comparación entre él y entre otros supuestos ministros o apóstoles, los cuales habían llegado a la iglesia de Corinto para enseñar, y llegaron con los certificados supuestamente firmados por los apóstoles de Jerusalén. Nos han de haber sacado de Tepito los certificados, porque venían predicando otra cosa que no eran de los apóstoles. Venían predicando algo distinto, y aparte, hermano, hablaron mal de Pablo. Y adivina qué, los corintios, ¿les creyeron o no les creyeron? Les creyeron. O sea, Pablo fundó la iglesia de Corinto, estuvo ahí, los discipuló, los levantó, los maduró, todo se fue, dejó un pastor, hablaron mal de Pablo y ellos le creyeron a los falsos apóstoles. Y esos falsos apóstoles, hermano, pues tenían prácticas normales de mundanos. Miren, vamos a leer entonces 2 Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ahí está diciendo, la palabra medran viene de una raíz griega que significa vendedor ambulante. Y Pablo eso le está diciendo a los corintios porque estos les cobraban por la predicación. Estos falsos apóstoles llegaban a la comunidad, pero les cobraban. ¿Y por qué los cobraban? ¿No se les hace raro que cobraran? Lo que pasa es que era costumbre de los paganos, hermano, de los filósofos griegos que enseñaban que cobraban cantidades considerables por sus discursos. O sea, ellos llegaban y, ¡ay, el gran filósofo! ¿Quieren que les hable? Sí, claro que sí. Pues venga. ¿Ya? Y pues todos los griegos, que eran una cosa de queremos escuchar, para pronto, vamos, la cooperacha, venga, cha. Y una buena cantidad para el filósofo que les iban a entregar su discurso elevado, ¿verdad? Pues estos falsos apóstoles hicieron lo mismo. Llegaban y les cobraban, digo, ¿quieres tu discursito? Venga. ¿Quieres milagros? ¿Lo quieres con profecía y todo eso? Bueno, son 200,000 pesos. ¿Eh? Aunque no lo crean, hermano. 200,000, 300,000, ¿no? Más o menos. Entonces, llegaban, cobraban, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo Pablo? Fíjense, solamente lo hizo con la iglesia de Corinto. Porque ustedes deben recordar que la palabra y el Señor dijo en las Escrituras que el que predica el Evangelio debe vivir ¿de qué?
del Evangelio, ¿verdad? Pero bueno, ¿será que Pablo, entonces, era bueno que él recibiera un sustento de la iglesia de los Corintios? Sí, pero Pablo lo que dijo, ¿sabes qué? No, mira, entre los corintios y los filósofos, y es que Corinto era una ciudad, era clave porque era el istmo, era donde se hace la cintura del cacahuate, por donde pasa toda la mercancía, y era una cosa comercial, así, bien fuerte. Y entonces ahí estaba todo concentrado la actividad económica y filósofos y todo, y así, ¿no? Entonces Pablo dijo, no, ¿sabes qué? Mira, si yo les pidiera sustento, ellos van a creer que soy igual que sus filósofos. Entonces Pablo dijo, no, ¿sabes qué? Para que los corintios crean, no les voy a pedir ni un solo centavo, ¿verdad? Entonces era la intención de Pablo, ¿sabes? O sea, fue una decisión gracias a Dios, es decir, por la sabiduría, por la prudencia y por la sensibilidad a la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Y los corintios eran carnales, hermanos. Si cristianos eran carnales, imagínate cómo eran antes de ser cristianos, ¿no? Entonces fue esto, hermano. Vinieron los otros apóstoles y ellos sí les cobraron y les pagaban los corintios. Y todavía, hermano, estos les decían a los corintios que Pablo pues estaba haciendo chanchullo también con el dinero, ¿verdad? Pero bueno, fíjense, 2 Corintios 11:3. Pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompan y se desvíen de la pureza y devoción que tienen por Cristo. Ustedes toleran, creo que es otra versión, ¿verdad? Ok, ustedes toleran a los que les dan un mensaje sobre Jesús distinto al que les hemos anunciado. Están dispuestos a aceptar un espíritu diferente al espíritu que ya recibieron. Y también están dispuestos a recibir unas buenas noticias distintas a las que nosotros les enseñamos. Si son pacientes con ellos, entonces también sean pacientes conmigo. Yo creo que en nada soy inferior a esos superapóstoles que han venido a ustedes. O sea, lo dice irónicamente, ¿no? Superapóstoles que han venido a ustedes. Quizás tenga la gran habilidad para hablar. Quizás no tenga la gran habilidad para hablar, porque ellos tenían un discurso y una oratoria y todo lo enseñaban con analogías y todos se veían súper sabios, ¿no? Pero dice, pero no me falta conocimiento. Y eso se los hemos demostrado claramente en todas las formas posibles. Les anuncié las buenas noticias de Dios sin cobrarles nada. Me humillé para que ustedes fueran engrandecidos. ¿Piensan que hice mal? Les quité dinero a otras iglesias cuando acepté que me pagaran para poderles servir a ustedes. Es decir, Pablo no se quedó sin sustento, ¿verdad? Y la iglesia lo siguió sosteniendo, pero no la iglesia de Corinto. Luego dice el versículo 9: mientras estuve con ustedes y tuve necesidades, no fui una carga para ustedes, porque los hermanos que vinieron de Macedonia me ayudaron con lo que necesitaba. Hermanos, los hermanos más pobres del mundo, los hermanos más pobres del mundo ayudaron a Pablo. Y luego dice, seguiré tratando como hasta ahora de no ser una carga para ustedes de ningún modo, ya que la verdad de Cristo está conmigo. Nadie en toda Acaya podrá evitar que me sienta orgulloso de esto. Es decir, tomé la mejor decisión que pude haber tomado: no recibir un centavo de ustedes, corintios. ¿Por qué? Porque la palabra se hizo eficaz para ustedes, porque mi ejemplo hizo que ustedes creyeran en el Evangelio y ahora fueran cristianos. Luego dice el versículo 11: ¿creen que digo esto porque no los quiero? Dios sabe que los amo mucho.
Seguiré evitando ser una carga para ustedes como lo he hecho hasta ahora, para que esa gente no tenga motivos para presumir ni se crea igual a nosotros. Mercaderes, ¿verdad? Ellos son falsos apóstoles porque son trabajadores que engañan a la gente haciéndose pasar por apóstoles de Cristo. Entonces, una decisión, hermano, una sabia decisión. Negarse a su derecho de sustento porque conocía el contexto cultural y no quería mermar el mensaje como si fuera cualquier mensaje filosófico que se le entrega a la gente allí en Grecia. Imagínate, hermano, entonces ahora a los corintios indignados y enojados por las afirmaciones mentirosas de los líderes de la división. Me imagino ahí casi haciéndole un juicio a Pablo con quién sabe qué argumentos, más que los argumentos que los falsos le dieron a los corintios de que Pablo les había hecho trampa con dinero. O sea, hasta ilógico, ¿no? Pero ahí básicamente los corintios quedaron avergonzados porque ni siquiera con el propio testimonio de Pablo frente a sus rostros pudieron discernir. Tanto que el apóstol Pablo tuvo que hacerles un recordatorio de lo que ellos vivieron en carne propia en su presencia. Voy a leer 2 Corintios 12:13, hermano, en versión Palabra de Dios para Todos. 2 Corintios 12:13. ¿En qué los he tratado a ustedes peor que a las otras iglesias? Excepto en que no he sido una carga para ustedes. O sea, le está diciendo, ese es mi maltrato para ustedes, no ser una carga, ¿no? Y luego todavía irónicamente dice, discúlpenme si los ofendo por no cobrarles, ¿ya? Y seguramente a lo mejor sí se han de haber ofendido al principio, hermanos, ¿eh? O sea, si ellos tenían la costumbre de darle dinero a los maestros, seguramente lo quisieron hacer con Pablo. Pero Pablo les dijo, lo que yo les traigo es en la sinceridad del corazón. Digo, el Señor me sustenta y me sigue sustentando por acá, ¿no? Pero con ustedes prefiero no hacer lo que todos los maestros filósofos de ustedes hacen. Vamos a hacerlo diferente para que ustedes crean. Entonces, dicen, hermanos, discúlpenme si no les recibí dinero, pero ese sería mi único maltrato que les hice a ustedes. Versículo 14. Ahora estoy listos para visitarlos por tercera vez, pero no seré una carga para ustedes. Les está diciendo, repitiendo una y otra vez, nunca les he cobrado. No busco sus pertenencias, sino a ustedes mismos, porque no son los hijos los que tienen que ahorrar para sus padres, sino los padres para los hijos. Me siento feliz de gastar todo lo que tengo, incluso a mí mismo, para ayudarlos. ¿Será que entre más los quiero, ustedes me quieren menos? Es muy claro que no he sido una carga para ustedes. Otra vez, incisivamente, no he sido una carga, no he sido una carga. Acuérdense. Y luego dice, sin embargo, ¿creen que yo fui astuto y me aproveché de ustedes engañándolos? O sea, ¿de dónde lo sacaron eso? ¿De dónde sacaron eso? Dice, ¿acaso me aproveché de ustedes por medio de alguno de los que les envié? O sea, bueno, yo no les cobré nada, pero les envié a Timoteo y Timoteo sí les pidió dinero y Timoteo me dio el moche. O Tito, envié a Tito y también él como que por allí hicieron un chanchullo y me dieron el dinero a mí. No, dice, ¿acaso me aproveché yo de ustedes por medio de alguno de los que les envié? Ustedes saben que no es así. Le pedí a Tito que los visitara y junto con él envía al hermano que ustedes conocen. ¿Acaso Tito los engañó? Ustedes saben que él y yo seguimos el mismo camino y tenemos el mismo propósito. Entonces, hermano, aunque Pablo haya tomado una decisión
en la sabiduría, en la prudencia, en la dirección del Espíritu Santo, hay veces que ni así la gente no entiende, pero tú tienes un argumento y tienes la verdad como respaldo para ampararte sobre cualquier cosa o tipo de acusación que te puedan hacer. Es decir, pensar en las cosas, en los detalles que pueden hacerte o provocarte un problema. ¿Sí? Hermano, por ejemplo, entonces si tú tienes un desacuerdo, cuida lo que hablas. Si tienes un desacuerdo con una persona, habla con la persona. ¿Por qué? Porque hablar mal te convierte a ti en un divisor. Y no importa lo que digas o los argumentos de fondo que tengas, si tú hablas mal, eso es un punto en tu contra. No hay nadie que te defienda. Hermano, la sabiduría, la prudencia y la dirección del Espíritu Santo, aún en la incomodidad, son básicas en la vida de un cristiano. Entonces, aquí tenemos a un Pablo tomando buenas decisiones, hablando las mejores palabras, negándose a un derecho que él tenía, ¿sí? No bautizando. O sea, es una decisión extraña, ¿no? No bautizar. Ahorita pues yo soy el que bautizo a todos los que se bautizan, ¿verdad? Pero ahorita nadie cree que como los estoy bautizando los estoy haciendo un prosélito. Pero en esos tiempos sí era así. Cualquier cosa, de todas maneras, con un fondo, hermano, con una motivación de hacer un prosélito que no sea el bautismo, sigue siendo exactamente la misma cosa. No importa si no es bautizar, pueden ser otras cosas distintas. Entonces, dice Pablo, gracias a Dios, gracias a la prudencia, gracias a la sabiduría, conocimiento, a la dirección del Espíritu Santo, no bauticé a absolutamente nadie más que a Crispo y a Gayo. ¿Sí? Obviamente no quiere decir que los corintios no estaban bautizados, ¿verdad? Pues seguramente los puso a bautizar a alguien más allí. Cuando el Señor Jesús bautizaba, bueno, ¿Jesús bautizaba? ¿Ustedes recuerdan que Jesús bautizara? No, la palabra nos enseña que Él mandó bautizar. Así también Pablo mandaba bautizar. Y así muchos de los apóstoles también mandaban bautizar. Ellos no bautizaban, hermano. Por lo mismo. Imagínate, la razón es obvia, ¿no? Es como decir, ay, el apóstol Pablo, a mí me bautizó el apóstol Pablo, ¿no? Es como si dijeran, a mí me bautizó el pastor Chuy Olivares, ¿no? O cosas así, ¿no? ¿Qué tiene que te haya bautizado él? Que te haya bautizado el pastor Benjamín. O sea, digo, eso no es tan común, no está en nuestro contexto cultural, ¿no? Pero, o sea, el corazón es tan... Y la línea es tan delgada, hermano, para caer del otro lado. O sea, la razón es de que nosotros caemos fácilmente en el alarde, en la identificación con una persona, debido a quien nos hace más, simpatizamos con él, ¿verdad? La cosa es que ninguno de nosotros fue salvo por el pastor. ¿O quién nos salvó? Un pastor. ¿A quién nos salvó a ustedes? El Señor. ¿Quién derramó su sangre por ustedes? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Él me bautizó a mí. Pero sí, imagínate, Pablo me bautizó. Imagínate, si Gallo fuera presumido, ¿no? Nada más a mí me bautizó Pablo, ¿no? O si los hubiera bautizado el Señor Jesucristo mismo, ¿no? O sea, ni por eso ni el Señor Jesucristo bautizó. A mí me bautizó el apóstol Pablo y me mochó la oreja también. Y tengo la marca de él. Imagínate, ¿no?
de la mochada de Pedro, ¿no? Entonces, hermano, sabiduría, prudencia, sensibilidad del espíritu, te ahorra un montón de problemas. Y aquí, hermano, a Pablo lo libró de ser acusado de provocar una división entre los hermanos. Él no participó de sus bautizos para no armar una fiesta en su honor. No había manera de que pudieran acusarlo, a pesar de que ellos estaban haciendo sus partidos. Entonces, hermanos, nunca hagan cosas semejantes de que el día del pastor o el día del honor al pastor. Una vez vi un video con el pastor y en un trono los hermanos lo estaban como en procesión al pastor. Eso está todavía más idólatra, ¿no? Pero bueno, eso es el levantar al hombre en el nivel de un obispo católico casi, ¿no? Entonces, no, hermano. Y luego dice Pablo, de veras, dice el versículo 16, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Sí, se acordó. También bauticé a los de la casa de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Ahí se nota que el apóstol Pablo no era un ángel, ¿verdad? Una especie de criatura omnisciente que se acordara de todo en todo el momento. No, era un humano como nosotros. Es imposible que no se nos olvide algo, aunque la palabra de Dios no tiene fallas, ¿verdad? Las expresiones humanas son imprecisas, pero la inspiración del Espíritu no deja cabo suelto, a pesar de quienes escribieron las Escrituras eran seres humanos. Entonces digo, ok, sí, bauticé a Crispo y a Gallo, de veras también bauticé a Estéfanas, no me acuerdo de nadie más. Bueno, eso es lo que el Señor le permitió que se escribiera ahí en la carta de 1 Corintios, ¿no? Pero dice, gracias a la sabiduría de Dios, estoy muy contento de no haber bautizado a nadie, porque alguien me habría acusado de que esta división que tienen ustedes entre ustedes es mi culpa. Hermanos, se pueden librar de muchos problemas. Y ahora, dice el versículo 17, pues Cristo no me envió a bautizar, sino ¿a qué? A predicar la buena noticia. Es decir, aquí está mi prioridad, y este es el punto. La prioridad, hermano, no es la prioridad. Muchos piensan que es así, que debo tener mi comunidad de amiguis con los que tengo muchas cosas en común, nos reímos de las mismas cosas, y luego empiezan, no te juntes con la chusma, ¿sí? Es decir, si tú te juntas allá, eres un desleal, hermano, eso es una mini secta dentro de la iglesia. No hagan eso, ¿sí? Los hermanos no estamos separados ninguno de otro, y todos, si nosotros tenemos un problema con un hermano, arréglalo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Arregla ese problema y no excluyas. Yo no estoy diciendo que no tengas gente con la que compartes gustos, está bien. A veces uno escucha otras cosas, no se divierte tanto, pero lo que tenemos en común es al Señor Jesucristo y el amor que ha sido derramado en nuestro corazón. Eso es suficiente, hermano. ¿Ya? Invita a todos, no siempre invites a los mismos. ¿Ya? Entonces, no es la prioridad. La prioridad es la predicación de la palabra. Esa es mi prioridad, dijo Pablo. No bautizar, no hacer prosélitos, no hacer mi grupo en donde yo tengo a mi gente. No, hermano. Porque eso no es lo que el Señor me envió a hacer. El Señor me envió a predicar la buena noticia. ¿Sí? El Señor no me dijo que hiciera un grupo de adeptos. Esa no es la prioridad, no. ¿Tenemos que bautizar a la gente, sí o no? Sí, pero ya no es lo mismo antes que ahora. Ahora, Hechos 26:16, ahí nos habla, hermanos. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto ha aparecido a ti
el Señor Jesucristo, ¿sí? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa es la prioridad. No es hacer prosélitos. No es decir, esta es mi iglesia y aquí vamos a llenar todo y vamos a hacer la iglesia más grande de Colima. Esa no es la prioridad, hermano. No es hacer adeptos. La prioridad es que la gente se salve, que reciban la fe que es en el Señor Jesucristo, que reciban el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y luego dice el versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Eso fue lo que hizo Pablo y fue lo que repitió en toda su vida hasta sus últimos días en su muerte. Entonces dice, el Señor me envió a hacer de todos los hombres uno. El Señor vino a buscar a la humanidad y dijo que ellos sean uno conmigo. Eso es lo mismo que yo vengo a predicar, el evangelio, para que todos sean uno con nosotros, no a hacer partidos. O sea, no vine a hacer todo lo contrario. Vine a predicar el evangelio, no vine a bautizar gente para que se hagan de mi partido, de mi lado, ¿sí? Entonces, hermano, la única razón por la que hace énfasis es porque la edificación de la iglesia es lo primero. La cruz era su prioridad, hermano. Estamos en la iglesia para trabajar, para servir al Señor Jesucristo y su voluntad en armonía, para predicar la verdad, no para crear partidos. Si todos tenemos la prioridad correcta de honrarlo, de predicar, entonces su verdad estará con nosotros, su espíritu, su presencia, hermano. Seremos menos carnales. Vamos a ver una iglesia, una congregación bendecida que glorifica a nuestro Dios, que lo exalte y cumpla su deseo o el deseo del corazón en esa oración. Señor, que ellos sean uno como nosotros somos uno. Esa es la prioridad. Esa es nuestra oración. Que sea cierto, hermano. Para honrarlo. Ahora, predicar también. Digo, si ahora el bautismo no es una cosa que te pueda hacer que prosélitos y eso, predicar el evangelio también puede ser usado como excusa para hacer prosélitos. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan de Pablo en los Filipenses, donde dice, pues allá anda unos que ustedes dicen que anda predicando el evangelio, pero ellos lo predicaban para hacerle daño a Pablo, ¿sí? Como para decirle, mira, nosotros lo hacemos mejor. Y Pablo dijo, mira, ya sea que lo hagan por envidia o por lo que sea, de todas maneras está predicando a Cristo, ¿verdad? Él tenía un corazón sano en cuanto a esa posición. Sin embargo, hermano, aquellos utilizaban la palabra para hacer algo que estaba mal, ¿sí? Como pretexto para hacerse sus prosélitos. Entonces, predicar el evangelio también se puede convertir en una excusa, hermano. La línea es muy delgada. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de caer en la tentación. Y tu predicación puede ser el gancho de tu proselitismo, ¿ves? ¿Verdad? Puedes decir, yo no bautizo a nadie, podrías decir, pero predicas la palabra con motivaciones ocultas de orgullo personal. Puedes también, hermanos de los ministerios, usar el ministerio como un anzuelo para hacer tu propia mini iglesia.
Y miren, en la iglesia, aquí en esta congregación tenemos los títulos de los ministerios son así, mira: iglesia infantil, iglesia juvenil. ¿Es incorrecto que digamos iglesia infantil, iglesia juvenil? No, porque son iglesias. Sin embargo, obviamente en la mente de alguno puede decir, ¿cómo que iglesia infantil, que es otra iglesia aparte? Y a lo mejor en los ministros también puede hacerse sentir que están en una iglesia aparte que no es aquí. O los jóvenes que tienen su mini iglesia en los jóvenes y es otra administración diferente y así. Hermano, no es diferente. No debe ser, y los ministros deben tener mucho cuidado en caer en eso, ¿verdad? Porque es lo mismo. División, aunque no se vea, ¿sí? Si el ministerio no está sujeta a indicaciones del cuerpo del liderazgo, aunque el bautismo puede sonar más lógico en el asunto de hacer divisiones o proselitismo, los ministerios, la predicación y otras cosas sagradas pueden utilizarse como anzuelo para hacer una facción. Y por supuesto, hermano, aquí en la iglesia cada líder de ministerio tiene su libertad, tiene lugar a sus propias iniciativas, pero es muy fácil pensar que tenemos una facción de la iglesia en donde podemos aprovechar la oportunidad para exaltarnos a nosotros mismos y por esas iniciativas queramos recibir algún tipo de exaltación, de aprobación, de afinidad para seguir, para obtener seguidores, hermano. ¿Verdad? Pero bueno, miren, 1 Corintios, versión Dios habla hoy, capítulo 1, versículo 17, dice: pues Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar el evangelio, y luego dice: y no con alardes de sabiduría y retórica, para no quitarle el valor a la muerte de Cristo en la cruz. Ahí está hablando. Bueno, ok, no bautizo, pero a lo mejor predico de una manera para que, si no es por el bautizo, ocultamente yo, con la sabiduría que yo tengo, pueda acaso hacerme algunos adeptos de mi partido, ¿verdad? Pues, y no con alardes de sabiduría y retórica, para no quitarle el valor a la muerte de Cristo en la cruz. Otra versión: y es que Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar la buena noticia, y no me mandó a anunciarla con palabras elegantes. Si yo hago que la gente se fije más en mí que en Cristo, su muerte en la cruz no servirá de nada. ¿Por qué? Porque me van a empezar a seguir a mí y no a Cristo. ¿Ves? Lo mismo, prosélitos, hermano. Cuídate de eso. La palabra es como un rayos X, ¿o no? Como un ultrasonido. Si tú no lo ves, la palabra lo ve y te lo hace ver. Todo lo que está escondido, dice, y esa es poderosa y tiene más filo que una espada de 2 filos, penetra tan profundo, divide el alma y el espíritu y penetra hasta los tuétanos, ¿no? A las coyunturas de los huesos. Y ahí discierne los pensamientos y los juzga, y también los sentimientos del corazón. Y dice Hebreos 14:13: no hay nada creado en el mundo que se pueda esconder de Dios. Todo está desnudo y expuesto a su vista. Es a Él a quien tendremos que rendirle cuentas de nuestra vida. Y bueno, es aquí como vemos en todos los sentidos el común denominador de las diferentes manifestaciones de la división es la vanagloria, hermano. Es ese deseo de ser visto. Ese deseo de que los hermanos pongan la mirada sobre nosotros, no sobre Cristo. Sí, que escuchen mi canción, que vean mi bosquejo, que escuchen mi gran predicación, que vean mis manualidades, que vean qué bien limpio. Y perdemos de vista la obra, la edificación de la iglesia, los niños, los jóvenes, los hermanos en la iglesia, hermano.
Ahora el hermano sí me habló bien me dijeron qué tremenda, hermano, estuvo la predicación, ¿no? Digo, ustedes pueden decirlo, pero si yo me empiezo a sentir por algo de eso, si yo digo, ay, es que los niños me adoran, o los jóvenes, mira cómo se me acercan, hermano, ponte en tu lugar, ministros, ¿verdad? Y los que quieren ser ministros y los que van a ser ministros tienen que aprender. No estoy diciendo que los hermanos no nos estimen, porque luego les dice uno así, ya no quieren ni saludarlo a uno, ¿no? No, sí, la palabra de Dios dice que tengan doble honor al que les enseña, que compartan toda cosa buena con el que les enseña, ¿verdad? Pero fíjense, hermano, por excelencia, y el ejemplo más claro de la división en el pasado fueron los fariseos. ¿Sí? Y no quieres ser un fariseo tú, ¿verdad, hermano? ¿O sí? No. A ver, digan todos que no, porque si no me voy a espantar. Ahí está. Gracias a Dios. Pero miren lo que dice Mateo 23:9. Y con esto vamos a terminar. Mateo 23:9 al 15 dice, primero, hermano, es como si le estuviera diciendo a los corintios aquí el apóstol Pablo, pero es el Señor Jesucristo. Dice, y no llamen a nadie Padre suyo en la tierra, porque uno es su Padre, el que está en los cielos. A ver, ¿cuántos le dicen papá a su papá? Pues es que no está hablando de eso, hermano, ¿verdad? Cuando está hablando de Padre, está hablando de lo máximo, de la creación. Él es el creador, es el que nos creó, el que nos hizo. No le digas a nadie, no se te ocurra a nadie decirle, ay, es que el pastor Camaney, él hizo esto, y oró por mí, me sanó. No, hermano, es Dios, ¿verdad? Es Dios, ajá. Entonces nadie llames Padre. Nadie, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cefas, no, yo soy de Cristo sí, pero no en la carnalidad como lo dijeron ellos, ¿no? Pero luego dice el versículo 10, ni dejen ustedes que los llamen preceptores, en otras versiones dice maestros, o que los digan rabí, o ay, exaltado tú que sabes todas las cosas, no, o sea, ¿y somos maestros o no somos maestros? Sí lo somos, pero estamos hablando del orgullo, de que se levanta al decir yo sé más que tú. No, ni dejen que los llamen, ninguno de ustedes dejen que los llamen preceptores, porque uno es su preceptor, Cristo. Pero el mayor de ustedes será su servidor. ¿Cuántos quieren ser mayores? Ninguno, porque tienes que ser servidor, ¿verdad? No, pues al contrario, ¿no? Yo quiero ser mayor. ¿Y qué tengo que hacer para ser mayor? Ser servidor. Entonces dile a tu hermano que está ahí a tu lado, a tus órdenes, jefe. Pero soy tu padre, ¿eh? Obviamente, hermano, sí, no, ya luego los niños ahí, o los jóvenes, ¿ya viste lo que dijo el pastor? No, nada. Cuidado, ¿eh? Ajá. Entonces, a tus órdenes, jefe. De mi parte para ustedes. Porque quiero ser mayor, ¿verdad? En el reino de los cielos las cosas son al revés, más bien son al derecho. Aquí todas las cosas están al revés. Y luego dice, versículo 12, y cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. ¿Sí? Pero hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Ay, es decir, porque yo soy, no es Dios, ¿verdad? Porque yo soy el que necesito que tú me adules, que yo necesito tener un grupo mío, ¿ah? Y los alejas del Señor.
Eso es horrible, hermano, ¿eh? Ser un divisor entre Dios y la iglesia. Eso está peor que ser divisor entre hermanos, ¿eh? Ser una persona que divide entre Dios. ¿Para qué? Para darte la gloria a ti y no dársela al Señor. Dice el versículo 14: «Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que devoran las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones, por eso recibirán mayor condenación». Es decir, horas de muchísimo, pero ¿cómo haces robo hormiga, no? Ajá. Haces otras cosas. Y versículo 15: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren el mar y tierra para hacer ¿qué? Un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes». Eso está, hermano. O sea, yo debo tener mucho cuidado. Ustedes deben tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los que lo siguen están peores que ellos. ¿Y cómo le puede hacer uno eso a la gente, hermano? Primero, ponerse entre Dios y la iglesia, para que vean, hermanos, la gravedad de lo que es para el Señor, que quiere, que desea con todo su corazón que todos hablemos una misma cosa, que tengamos un mismo espíritu, un mismo parecer, y que consideremos a los demás superiores a nosotros mismos. Aquí está la luz, hermanos amados. Caemos por ignorancia o porque no ha sido iluminado nuestro entendimiento para rectificar nuestras conductas, someter nuestras ideas a la idea de Dios, nuestras actitudes y nuestro carácter al carácter de Dios, hermanos. Que el Señor nos perdone. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu bondad, por tu paciencia, tu misericordia, Señor, por tu perdón, por tu sangre, Señor, que nos limpia, nos lava constantemente, Padre, y tú estás delante del Padre como sumo sacerdote intercediendo por nosotros todo el tiempo y presentando, Señor, tu sangre delante de Él, Señor. Gracias porque nos presentas santos delante de nuestro Padre, Señor. Te pedimos entonces, Señor, que así como somos santos, Padre, por tu sangre, nosotros también, Señor, cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera, Señor, de actuar, de hablar, Señor. Te pedimos, Padre, que tu sabiduría, tu prudencia y la sensibilidad del Espíritu, Señor, sea cada vez más grande, Señor, que podamos madurar, Señor, día con día, Señor, y que también tu Espíritu Santo, Señor, a través de la iluminación de nuestro entendimiento y del conocimiento que nos has dado en esta mañana, Señor, también, Padre, nos hagas ver en el mismo momento en el que estamos por caer en la tentación, Señor. Te pido, Señor, que tú limpies mi corazón, mi mente, Señor, de toda malicia y de prejuicio, Señor. Y que me ayudes a tener un espíritu humilde, Señor, un espíritu inocente, Señor, como el de un niño, Padre, que va y trata de arreglar los asuntos en la pureza de esa mente pequeña, Señor. Yo te pido que nos hagas como niños, Señor, que nos des, Padre, esa mente en la ternura de tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos amó, Padre, y que dio su vida, Señor, sin ningún tipo de condición. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, que habita en nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, que es luz, es como una lumbrera, Señor, una lámpara en el camino en el que tenemos que recorrer, Señor. Guíanos, Señor, síguenos encaminando, Padre, por el camino de tu voluntad, que es agradable y perfecto, Señor. Te bendecimos con todo nuestro corazón.
Te exaltamos y queremos, Señor, honrarte cada día, procurando la unidad, Señor, en nuestra congregación y con todos nuestros hermanos. Seas honrado en esto, Señor, y en todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.